Después de haber recibido este audio y haber mantenido una charla privada con nuestro suscriptor, decidimos publicar el video con el material completamente en crudo, sin ningún tipo de edición, para que se disfrute desde la voz del propio protagonista todos los hechos acontecidos en esta casa. Si bien es un video mucho más extenso de los que acostumbramos a publicar, vale la pena escucharlo. Que lo disfruten. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel, muchas gracias por darme un espacio en este canal. Voy a contar una historia que nos ocurrió, en una seguidilla de años. Ocurrió en la casa de mis abuelos por parte de mi papá. Soy de Quilmes, la casa está, en la ciudad, en cercanía donde yo vivo ahora. La casa vivieron mis abuelos. La casa era comprada por antepasados de los 1895, 96 aproximadamente. Fueron quedando por herencia mis abuelos. La casa es muy antigua, todavía mantiene su actual estructura. En el 2006 muere mi abuelo. Al poco tiempo se dan cuenta de que mi abuela sufría de Alzheimer, sufría los primeros síntomas, pero con el tiempo su salud se fue deteriorando. Y empezamos a darnos cuenta entre todos que en esa casa pasaban cosas. Lo primero que pasó fue que había una mujer que cuidaba a mi abuela cuando ya su salud estaba mal. Y un día, cuando mi papá llega a verla, la mujer había colgado toda la ropa en el comedor. Y la casa tenía un patio que era prácticamente un bosque, una selva. Tenía un patio de 50 por 25, imagínense si era grande. La cuestión es que, mi papá encuentra la ropa colgada adentro y le pregunta por qué motivo la colgó, siendo que tenía un patio atrás. Y la mujer le dijo, mira, no te lo tomes a mal, Carlos, pero en esa casa hay algo, no sé qué. Le tengo miedo, no voy a salir afuera. Otra situación que pasó fue que mi papá, algunas veces entre mi papá y mis tíos se turnaban y mi papá un día se queda a cuidarla y escucha que mi abuela le dice, mira, Carlos, vino la nena. Mi papá le dice, ¿qué nena? Y tenía la cocina y tenía una galería chiquita con una cortina esas de tela que eran antiguas en los almacenes, y ve cómo la cortina se abre. Mi papá al ver eso dice, nena, tomátela de acá, y tira una patada al aire. Y mi abuela le dice, Carlos, hiciste que se vaya. No termina de decir eso, que a los segundos se escucha cómo la puerta la que va al patio, escucha cómo se abre y se escucha, ese ruido. Sale mi papá, obviamente no ve nada, se va hacia lo profundo del patio y llega a un lugar donde hay una palmera. Cuando se para ahí empezó a sentir una sensación muy fuerte, como si algo lo traspasara, le apretara, le hiciera presión en la cabeza. Empezó a sentir una sensación horrible. Así que, se volvió a meter adentro y ahí mi papá, que era una persona totalmente escéptica, empezó a sospechar que había algo más de lo que uno puede ver con sus ojos. Por mi parte, una vez que era un cumpleaños, si no me equivoco, de mi abuela y nos juntamos a comer ahí, era de noche y con mis primos nos fuimos a jugar al patio a las escondidas. En un momento nos vamos a esconder con uno de mis tantos primos. Estábamos a una distancia de unos 2 metros escondidos y escuchamos como que algo viene corriendo hacia nosotros. Nos pasa por entre medio de los dos. Eran pisadas, claramente eran pisadas, que de hecho pensamos que era nuestro primo. Cuando nos pasa por entre medio sentimos un frío enorme, como si abrieras un freezer, que sentís ese frío que te pega. En ese momento tampoco le dimos importancia, seguimos jugando y después con mi primo hablamos y dijimos, che, nos pasó esto, sí, ahí como que caímos en la cuenta. Teníamos una prima que para ese entonces, te estoy hablando del año 2008, 2007, en ese momento tenía 3 años mi prima, 3 o 4 años. Y decía que veía en el patio una nena de blanco flotando por el patio, no tenía pies. Muy similar a la historia que mi papá había dicho. Después en el 2011, fallece mi abuela, la casa queda vacía. Al poco tiempo tuvo unos inquilinos, se alquiló, pero
se fueron rápidamente porque decían que había cosas ahí. Después un día mi papá y mi mamá van, no recuerdo por qué, van hacia el patio y encuentran un macetero muy antiguo, grande, esos que se usaban antes. Mi mamá le dijo a mi papá que le parecía hermoso y le preguntó si lo podían llevar, ya que estaba tirado en un estado de abandono. Y mi papá le dijo que sí, que no había problema. Entre los dos lo levantan y cuando van, digamos, llegando entre los dos llevándolo, cuando llegan a la puerta, digamos, de la casa, cruzan la reja y el macetero se desintegra completamente. Era como que alguien o algo no quería que eso salga de la casa. En el 2017-2018 yo volví a entrar a la casa, no a la casa sino al patio, que se entraba por el costado, después de casi y unos 10 años aproximadamente. Volvimos a ir porque teníamos que ir a buscar en unos galpones unas herramientas que eran de mi abuelo, que tenía unos bancos de trabajo. Y había cambiado mucho el patio, ya era totalmente una selva que ya no se podía llegar incluso al fondo. Y cuando mi papá se para al costado de esa palmera que en su momento le había generado una sensación horrible, le volvió a generar. Mi papá sacó unas fotos que sí se pueden observar. Hay una foto que sacó en una de las piezas. Muchos dicen que atrás de la cama se ve una cara, muchos dicen que en un costado del placar también. O sea, todos los que ven sacan una hipótesis totalmente diferente. Y hay otra foto que saca en la galería que se ve muy claro al final de una puerta, como una persona cruzando. Eh, pero bueno, creo que está en cada uno también. Después cuando fallece mi abuela nos enteramos que habían enterrado las cenizas de un familiar en el fondo donde habían colocado como dos piedras y yo me generó un escalofrío tremendo cuando era chiquito, me sentaba en esas piedras sin saber que se había enterrado ahí la ceniza, el resto de una persona. Por otro lado, nos enteramos que en ese terreno, en las épocas muy antiguas, había sido un templo umbanda o algo similar. Supuestamente son versiones que nos llegaron, pero que hay algo en esa casa, sí lo hay porque todos vivimos algo diferente. A mi viejo le tocó eso de la nena, una prima también, yo también, mis primos también, o sea, los inquilinos que hubieron también, así que bueno, muchísimas gracias por ver este video, adjunto fotos y si alguno quiere saber más información se la puedo brindar. Gracias.